con bastante frecuencia, cosa que vamos a hacer en los laboratorios también nosotros. Los capacitores se conectan a fuentes de corriente continua, ¿está claro? Y a fuentes de corriente alterna también, ¿está claro? Pero por ahora vamos a empezar con la parte más sencilla. Entonces, como siguiente subtítulo, para ver esa relación, escriban ustedes funcionamiento de las fuentes de corriente continua. Pueden poner baterías, ¿no? Baterías. Bien, jóvenes, fíjense. Este tema no está, creo, en el programa, pero tenemos que tratarlo porque nos va a ser de mucha utilidad también cuando veamos ya corrientes eléctricas. Y es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Adelantándonos un poquito al tema. A ver, fíjense, jóvenes, toda fuente de corriente continua consta de dos electrodos metálicos. Entre los electrodos se colocan sustancias que tengan la capacidad de separar cargas. Las primeras sustancias que se usaron, está claro, fue el carbón y el zinc, cosa que hasta ahora lo podemos encontrar en las baterías, está claro, el carbón y el zinc. ¿Qué más pondrá ahora Duracell ahí? Hay que averiguarlo. Lo importante es que tenemos entonces una sustancia con gran cantidad de cargas y con la capacidad de separar esas cargas. La fuerza que separa las cargas antes, ¿sí? En el comienzo de la teoría sobre las fuentes de corriente continua, repito, a las fuerzas que separan las cargas o fuerzas separadoras de carga, antes se lo llamaba fuerzas electromotrices. ¿Está claro? Esas fuerzas aparecían gracias al almacenamiento de energía química, energía mecánica, energía térmica, ¿está claro? Pero no energía eléctrica. ¿Está claro o no? Entonces, aparecen unas fuerzas acá que nosotros lo llamamos en la física fuerzas separadoras de carga. Repito que antes se llamaban fuerzas electromotrices. ¿Está claro? Esas fuerzas separadoras de carga separan las cargas. Si nosotros conectamos los electrodos, ¿está claro? Los electrodos de la batería, lo conectamos a un dispositivo. Bueno, aquí estamos haciendo, lo conectamos a un dispositivo para medir corriente, ¿no? Pero vamos a llamarlo más bien G, galvanómetro, que es un amperímetro, ya ustedes saben. ¿Está bien? Entonces, cuando conectamos fíjense, cuando conectamos los electrodos, lo conectamos, ¿no?, a través de este galvanómetro, que, repito, es un amperímetro. El galvanómetro va a indicar el paso de la corriente. Entonces, eso vamos a tratar de explicar. ¿Por qué aparece la corriente aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Está claro? Bien, fíjense, para eso, fíjense, las fuerzas separadoras de carga que están en la sustancia, como reserva de energía, ¿no?, química, térmica, mecánica, van a comenzar a separar las cargas. Digamos, tenemos la carga, vamos a dibujar un par de cargas. Tienen que ahí haber infinidad de cargas que se están separando, ¿está claro? Vamos a dibujar solamente un par. La carga negativa y por acá una carga positiva. La carga negativa empieza su viaje inmediatamente al ser separada hacia este electrodo que se lo llama cátodo. Y la carga positiva, que tiene que ser un ion, ¿está claro?, empieza su viaje hacia la otra placa que se lo llama ánodo. Entonces tenemos el cátodo y el ánodo. ¿Sí? ¿Está bien o no? Cátodo y ánodo. Ahora fíjense. Cuando las cargas se separan aquí en las sustancias,
No se necesita que ellas lleguen y toquen los electrodos. Cuando ellas se separan, inmediatamente el galvanómetro indica ya el paso de la corriente. ¿Qué es lo que está pasando? Las fuerzas separadoras de carga envían los electrones hacia el cátodo. El cátodo, que es un metal y está unido también con otros conductores por acá, empieza a repeler los electrones. Entonces los electrones son repelidos, en el cátodo son repelidos, ¿está claro? Pero los iones positivos, fíjense, están llegando al ánodo. ¿Sí? Los iones positivos están llegando al ánodo. Por lo tanto, los electrones de todo este electrodo del ánodo van a acumularse para neutralizar a estos iones. Entonces, por un lado hay repulsión, está claro, de los electrones, y por el otro lado hay atracción de los electrones. Está claro, esa repulsión por un lado y esa atracción por el otro lado es lo que da origen a la corriente eléctrica. Jóvenes, eso es una explicación en una aproximación cero de lo que es lo que está pasando, cómo es que se crea la corriente eléctrica. Ahora, fíjense, jóvenes, si nosotros abrimos la llave, lo que preguntaba su compañero, si nosotros abrimos la llave, las fuerzas separadoras de carga, en este caso no pueden reaccionar porque es un mecanismo natural. Las fuerzas separadoras de carga siguen separando cargas. Siguen separando cargas, pero el cátodo tiene su capacitancia y el ánodo tiene su capacitancia. Va a llegar un momento en que tantas cargas se están acumulando en el cátodo que ya no va a poder aceptar más. No sé si me dejo entender o no. Ya el cátodo va a comenzar a repeler las cargas que está separando las fuerzas separadoras de carga. Esa repulsión es tal de que neutraliza a las fuerzas separadoras de carga. En ese instante, cuando ya se neutraliza las fuerzas separadoras de carga, no pueden separar más cargas. A la diferencia de potenciales, fíjense, entre el cátodo y el ánodo, o entre el ánodo y el cátodo, ¿sí? En este caso, a la diferencia de potenciales entre el ánodo y el cátodo se lo llama tensión propia de la fuente. ¿Sí? Tensión propia de la fuente. Hablando de manera más simple, ¿qué es la tensión propia de la fuente? Está claro, una fuente cuando está desconectada. ¿Sí? A eso se le llama tensión propia de la fuente. Un error histórico cometieron los científicos al nombrar a la tensión propia de la fuente, lo comenzaron a llamar fuerza electromotriz. Y hasta la actualidad así se ha quedado. ¿Está claro? Por eso tengan cuidado con usar este nombre, que además tiene otra definición, totalmente análoga o totalmente sinónima a esto, o sea, lo mismo, a lo que estamos introduciendo nosotros como fuerza electromotriz. Sí, ese error histórico, jóvenes, es lo que ha permanecido. Y por eso FEM o fuerza electromotriz de una batería, está claro, es la diferencia de potenciales entre el ánodo y el cátodo de esa batería cuando ella está desconectada.